Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. En esta ocasión, en este video, te voy a platicar acerca del encuentro que tuvo Carlos Castaneda con Jacobo Grinberg. Te vas a encontrar en muchísimos lugares que te van a hablar que realmente Jacobo Grinberg no quería al final absolutamente nada a Carlos Castaneda. Pero aquí lo que te voy a platicar es lo que quedó registrado en los libros de Jacobo Grinberg. Y te vas a dar cuenta que es interesante porque independientemente de la relación que hayan llevado al final, lo importante está en lo que aprendió Jacobo Grinberg de Carlos Castaneda. Es muy importante y es muy relevante porque esto incluso lo llevó hasta escribir un libro acerca de toda esta información. Jacobo Grinberg quedó muy impactado en los primeros encuentros que tuvo con Carlos Castaneda. De hecho, él no se quería perder la oportunidad de buscar a don Juan Matus. Anduvo buscándolo como loco por todos lados y curiosamente dice que no lo encontró, pero que sí encontró a otra chamana poderosísima llamada María Matus y ella le dijo que sí existía don Juan Matus. Así que de acuerdo a estos libros se rompe la historia que dicen que don Juan Matus era un mito. Desde la perspectiva de Jacobo Grinberg nos damos cuenta que sí quedó un registro de que había una persona, una chamana que reconocía la existencia de don Juan Matus. Otra cosa muy interesante es que, como decimos, cuando tú buscas algo, se empiezan a abrir muchísimos caminos. Entonces, además de los encuentros que te voy a narrar, Carlos Castaneda le abrió caminos hacia otros lados. De hecho, por la gente que conoció dentro de las conferencias que iba Jacobo Grinberg, que daba Carlos Castaneda, él llegó a ir hasta Costa Rica. Y ahí conoció a una chamana costarricense que también tiene una historia muy interesante. Esta chamana se llamaba Adita y tiene algo muy particular que hace cierta semejanza con Pachita y que nos muestra cómo en este mundo existen muchos chamanes y algunos muy poderosos. Pero bueno, te dejo que escuches directamente toda esta historia. Te vas a dar cuenta, existía una gran admiración de Jacobo Grinberg por Carlos Castaneda y por toda su obra, independientemente de si al final ya no se llevaban bien y tuvieron algún conflicto, ¿no? Como se sabe y se vio en el documental de la desaparición de Jacobo Grinberg. Así que ya sabes, ojalá te guste este video. Mi nombre es Lenin Alejandro, que tengas buen camino a la Gnosis. Acampamos en la playa y una mañana, al ir a desayunar, mientras una amiga llamada Lisette dormía, me encontré con una muchacha canadiense que leía un libro mientras esperaba que le trajeran la cuenta. Me llamó mucho la atención. Yo también traía un libro, que era la biografía de Freud, y ella me preguntó por su contenido. Ella me dijo que leía a Carlos Castaneda, y esa fue la primera vez que oí hablar de don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora. Me entusiasmó y seguimos platicando. Una tarde, recibí una invitación para asistir a una reunión extraordinaria. En ella, Carlos Castaneda presentaría el contenido de su nuevo libro, El fuego interno. Había seguido la obra de Castaneda con el máximo interés. Sus descripciones acerca de don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, me maravillaban. De hecho, había intentado buscar a don Juan, pero sin éxito, y tiempo después de esa sesión con Castaneda, había incluso recorrido el territorio yaqui buscando chamanes y a los descendientes de la familia Matus. Cerca de un lugar llamado Bicam, había conocido a doña María Matus, quien me asombró por su poder y sabiduría. En el registro civil del territorio yaqui, busqué el acta de nacimiento de don Juan Matus. Mientras lo hacía, ayudado por el juez de paz del lugar, una mujer indígena había llegado para registrar a su hijo. Asombrado, oí que el niño se llamaba precisamente Juan Matus. Aquello era una broma suprema de Dios. Le pedí a la madre que me permitiera figurar como testigo en el acto, y al ver los ojos del niño, sentí una premonición. No fui capaz de encontrar el acta de nacimiento de don Juan, pero conocí a otra chamana quien me lo describió. Lo había tratado durante años, y eso me convenció que su existencia era real y no un producto de la fantasía de Castaneda. A la reunión asistían una treintena de personas. Todos esperábamos con expectación la llegada de Castaneda, tratando de adivinar cuál sería su apariencia. De pronto, apareció un señor delgado, moreno y vestido impecablemente que irradiaba una energía chispeante.
Sus movimientos eran fluidos, inteligentes y totalmente naturales. A los 5 minutos de oírlo, me cautivó por su energía y presencia. Comenzó a hablar acerca de 2 tipos de energía, una interna y la otra externa. La interna estaba formada por bandas de emanaciones que cuando se alineaban con la externa, también formada por bandas, producían la percepción. Mi sorpresa fue mayúscula. Estaba escuchando mis propios pensamientos, pero expresados con una terminología diferente. Castaneda siguió explicando que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que don Juan denominaba punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Debía situarse fuera de la interacción, pero con capacidad de ejercer control sobre ella. Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. El primero es un modulador de localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior de la latiz. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro o fuera del cuerpo. Su posición se derivaba de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía esto cotidianamente, lo mismo que don Lucio y don Panchito. En cambio, el punto de encaje del que hablaba Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto el patrón de interferencia resultante de su interacción con la latiz. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente lo que defendía Castaneda. Para mí, no era más que una simplificación o una metáfora. Carlos Castaneda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Le cuestioné acerca del observador y él se rió. Me dijo que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Sentí que me había malinterpretado. Volví a insistir, pero él lo tomó a broma. Salí de la reunión con una sensación simultánea de frustración y de gran regocijo. Castaneda había dicho que el objetivo de las enseñanzas de don Juan era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacía que quien lo lograra desapareciera de este mundo con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esa activación era el fuego interno y a eso se debía el título de su libro. Don Juan ya había logrado ese portento y ahora era libre en la inmensidad del otro mundo. Cuando regresé a mi casa aquella noche, comencé a sospechar que las ideas que yo suponía mías en realidad me habían sido dadas por don Juan desde el otro mundo. Pensé que mi campo neuronal había logrado interactuar con don Juan en alguna zona de la latiz. En mi teoría, también existe un modulador de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero yo lo bauticé con el nombre de factor de direccionalidad y lo postulé comandado por el procesador natural, que no es más que el factor independiente con el atributo propio de conciencia. El observador era el procesador central y sin embargo, más tarde me fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en el Oriente. Recordé que la chamana amiga de don Juan me había dicho que éste había viajado mucho y en una ocasión vivió en Marruecos. En la técnica budista de Vipassana se practicaba la observación de los contenidos de la experiencia. El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de expender la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación porque ya no existían identificaciones restringidas. Escribí un libro que titulé Meditación autolosiva, explicando esta técnica y sus bases teóricas. En el laboratorio investigaba la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea. Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Varios días más tarde,
Asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castaneda sin interrupciones. Le volví a insistir acerca del observador y esta vez no se burló de mí. Me habló del intento y me dijo que era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según don Juan, es la fuerza que mantiene al universo y la que sostiene nuestra percepción. Comprendí que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Además, me di cuenta que mi entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica, en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético, y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable y en la cual un poder supremo guiaba, llámesele observador, intento o Dios. Intuí que esa conversación era una nueva pieza del rompecabezas para extender la unidad y la individualidad. La existencia del intento la experimentaba en ocasiones como una fuerza que me alumbraba desde dentro, otorgándole sentido directo a todo. Un chamán llamado Don Panchito me había dicho que percibía en mí un espíritu místico proveniente de otras edades, viviendo en un cuerpo que en esta ocasión había decidido convertirse en científico. Aquello, según su opinión, era un grave error. Sentía que don Panchito tenía razón, pero no podía sustraerme a mi entrenamiento y además los resultados de este me ayudaban a entender que todo esto para mí era vital. Ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Los peores eran resultado de consideraciones psicologistas a las que continuamente recurría. De pronto, ante don Panchito u otro chamán, mi mente racional me decía que esas personas solo significaban una búsqueda patológica de una figura paterna. En ese momento dejaba de entender el conocimiento que se me brindaba y comenzaba a ver al chamán con ojos de indignación. No comprendía que aquello era una trampa de mi ego, pero también había aprendido a observar mis juicios y eso me rescataba del abismo de incredulidad al que estaba a punto de penetrar. Un amigo de Castaneda, Carlos Ortiz, organizó un congreso acerca de las fronteras de la ciencia en Costa Rica y me invitó a presentar una ponencia. Acepté de inmediato. Siempre había querido conocer ese país y esa era mi oportunidad. Costa Rica me maravilló por su frescura y verdor, aunque me decepcionó por su dependencia hacia los Estados Unidos. A la mitad del congreso se me acercó una señora quien se presentó como abogada en la Suprema Corte de Costa Rica. Me confesó que asistía al congreso para poder adquirir información que le ayudara a litigar un juicio que los médicos de ese país estaban promoviendo en contra de Adita, una chamana muy joven. Me interesé de inmediato. Lo que deseaba la abogada era mi opinión acerca de la veracidad de los poderes que Adita decía poseer. Me contó que su defendida se dedicaba a curar en un pequeño pueblo y que en ocasiones se formaban colas de enfermos en toda la longitud del mismo para poder verla. Los médicos, asustados por ese éxito, la habían demandado por ejercer la medicina sin títulos. Otro de los ponentes del congreso era Andrija Pujaric. Juntos viajamos al pueblo de Adita y la conocimos. Era delgada, pequeña, como una niña, pero con un poder inmenso. Un grupo de especialistas la había visto operar a un enfermo. En un acta notarial figuraba su testimonio. Adita había colocado un montoncito de sal sobre la zona afectada y después había apartado unos metros del enfermo a la vista de todos. Durante 30 minutos se concentró en curarlo. Cuando terminó, todos se acercaron y pudieron constatar que sobre la zona enferma había sangre, materia orgánica y una cicatriz en la piel. El enfermo había sanado después de esa prodigiosa operación hecha a distancia. Adita estaba sentada en un sillón y su presencia me recordó de inmediato la de Pachita. Parecían ambas estar conectadas con la misma banda energética. En un acta certificamos una opinión favorable del caso. La abogada estaba muy contenta y me confesó que ella tenía una maestra extraordinaria. Le pedí conocerla, pero me dijo que aquello era imposible. 2 meses más tarde, la abogada viajó a México y me localizó. Me dijo que su maestra le había indicado que debía subir descalza a la pirámide del Sol en Teotihuacán
una noche de luna llena, y que yo debía acompañarla. Le pregunté los motivos, pero se negó a decírmelos. Durante una sesión chamánica en la casa de otro chamán llamado Iván Ramón, a la que la había invitado, la abogada insistió en su petición. Aceptó a regañadientes y juntos salimos hacia Teotihuacán. Saltamos una tapia y nos descalzamos. Subimos la pirámide mientras la luna nos alumbraba con tonalidades cremosas. En la cima, la abogada realizó un ritual mientras yo sentía una energía imposible de soportar. Me invitó a Costa Rica para conocer a su maestra. Al verla, me di cuenta que era del signo Cáncer. Vivía aislada después de que en su pueblo, y a la vista de toda la congregación de fieles, se había elevado del suelo para permanecer levitando cerca del techo en el interior de la iglesia. La habían considerado una santa, pero después la persiguieron porque el párroco había informado a la comunidad que era una bruja. Tenía una sola amiga que la entendía, una indígena que a los 14 años había sido regalada al anciano Suquía de una tribu. Había vivido con él hasta que a los 140 años de edad murió. Su esposo le había enseñado a comunicarse con otras realidades, a curar y a mover rocas enormes. Juntos recorrimos Costa Rica buscando señales de la Atlántida. La abogada y su maestra se dedicaban a recolectar piedras mágicas que habían pertenecido a los antiguos chamanes de Costa Rica. Cada piedra determinaba una posición específica del punto de encaje y hacía que quien la sostuviera cambiara de conciencia. A mí me pareció un remanente de un arte magnífico de la antigüedad. Al regresar a México, mis antebrazos comenzaron a ennegrecerse como si una energía poderosísima los hubiese calcinado. Durante meses esperé a que su color retornara a la normalidad. Atribuí el fenómeno a una sesión que habíamos realizado en la selva, en una roca enorme que era el sitio ritual de la chamana indígena amiga de la maestra de la abogada. Habíamos llamado a los espíritus del otro mundo, haciendo tocar una melodía con una roca. Una voz espeluznante nos contestó desde la selva y todos caímos como fulminados sobre la roca con los cabellos erizados. La vida es una especie de mosaico, en el cual van encajando piezas necesarias para componer temas. La riqueza de sus colores, formas y patrones dependen del número de estructuras que podamos trascender y de la cantidad de repeticiones que son necesarias para percatarnos de nuestras falsas identidades. Nada ocurre por azar. En mis encuentros con Castaneda, él había defendido el mundo externo como más amplio y misterioso que el interno. Yo me había escandalizado ante la afirmación, pero después entendí que lo que había querido decir es que al dejar atrás las identidades restringidas y las repeticiones neuróticas, el misterio infinito de la vida aparece otorgando lecciones inacabables. Durante toda mi existencia, mi herencia judía y la enfermedad de mi madre me habían enseñado a estar a la defensiva, haciéndome considerar al mundo externo como ilusorio. Mi repudio por la realidad concreta se había fortalecido por los estudios de budismo y su concepción del vacío, es decir, la inexistencia de una identidad absoluta de objetos y seres. Tales concepciones reforzaban mi historia personal, la que me había mostrado la necesidad de refugiarme en mi interior. Aceptar el mundo y sus emociones implicaba sentir la mutilación de mi madre y experimentarla significaba la locura. Cada vez que perdía mis defensas, me asaltaba lo reprimido, sumiéndome en esa locura que debía evitar a toda costa. Por ello negaba a la mujer y también por ello me perdía en el dominio femenino. A partir del terremoto y de mi trabajo con Teresa y su equipo, había logrado empezar a aceptar. Mi propia mente también me había ayudado, utilizando un medio de la mayor sofisticación, haciéndome comprender al mismo tiempo el por qué el estudio de la neurofisiología había sido tan definitivo y fascinante para mí. En mis investigaciones acerca del cerebro, había llegado a dos conclusiones. Por un lado, la existencia de un modo de codificación basado en los circuitos de convergencia y su análisis inclusivo. Este modo, que ya no me atrevo a considerar interno, lo es en realidad. La actividad que me permite recorrerlo es cerrar los ojos y meditar viajando en un mundo
lleno de abstracciones y alejado de los objetos. Todas mis experiencias primeras durante la meditación y la experimentación acerca de sus técnicas eran parte de una decisión para favorecer la validez del mundo interno. Por el otro lado, por detrás de la concepción del campo neuronal como medio para explicar la creación de la experiencia, se hallaba un deseo sano de validar y entender al responsable de la percepción de los objetos, es decir, el mundo externo. Pues muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis. Espero te haya gustado tanto como a mí esta historia que cuenta Jacobo Grinberg de los encuentros que tuvo con Carlos Castaneda. Y es innegable que estos encuentros fueron muy profundos, tanto así que llegó a escribir un libro completo sobre las técnicas de Don Juan.